Y para profundizar precisamente en estas materias, lo que fue este proceso de primarias, cómo se vivió y las tareas que quedan pendientes, ya está junto a nosotros el académico y doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, para desarrollar este tema como cada día miércoles en primera persona. Hola, ¿cómo está? De manera excepcional un lunes, porque miércoles está el partido para llegar a la final. Claro, y era necesario también hacer el análisis así en caliente de lo que vivimos ayer. Estuviste tú también haciendo algún contacto en algún momento desde el mismo Iquique ayer en la jornada, pero era necesario hoy día hacer el análisis de lo que se vivió ayer, no solamente en la comuna de Antofagasta, sino de la tónica en todo el país y que fue quizás el gran ausentismo de los votantes. Sí, absolutamente. Bueno, ahí estaba escuchando antes las diferentes notas y me llamó mucho la atención una observación del presidente del Partido para la Democracia, el PPD, el señor Rojas, me parece, que Chile no estaba todavía listo cívicamente para el voto voluntario. Acá me parece un poco la correspondencia entre Diego Portales y CEA, donde dice justamente que necesita Chile un poder fuerte, centralizado, autoritario. Es decir, acá los primeros responsables de esta gran abstención son los partidos políticos. Los partidos políticos que no logran encantar al electorado y hacer tomarle conciencia de lo importante de lo que es la participación ciudadana. Eso también va de la mano con el hecho que quizás se sacaron las clases de educación cívica en las escuelas. ¿Quién es el gran responsable de eso? Un gobierno de centro izquierda. Es decir, acá el voto obligatorio, el voto es un deber, no es una obligación. Pagar tu impuesto es una obligación. Ir a votar es un deber. El deber no puede ser impuesto por la ley. El deber debe tú sentirlo como tal. Como un derecho también ciudadano. Absolutamente. Entonces yo tengo que tener la gana de aplicar mi derecho. Por eso sirven los partidos políticos. Y yo creo que acá los grandes perdedores de este fiasco son los partidos políticos. Y hay una razón por eso, por esta simple, según mi análisis. Acá no hay renovación de los cuadros políticos. Desde el regreso a la democracia, que sea en la derecha o en la izquierda, son casi siempre los mismos. Y no es inocente que hoy día los que tienen la mejor evaluación son Boric, Jackson y el senador Guillé, porque quizás son nuevos en política y eso ya es una calidad hoy en día en política, ser nuevo y no pertenecer a una cierta manera de hacer política del pasado. Cristian, ¿sería para ti un retroceso que volviéramos al voto obligatorio? ¿Cómo ves este proceso que ya muchos del mundo político, aunque todavía no se ponen de acuerdo, piensen en esa posibilidad de enviar un proyecto para retomar eso? Pero mira quién pide el voto obligatorio. Cuando yo veo a Fulvio Rossi o Lagos Weber en su Twitter indicando que quieren volver al voto obligatorio, a mí me suena una alarma. Fulvio Rossi, todas sus truculencias que todavía no están resueltas, no dan ganas de ir a votar. Lagos Weber, siendo honesto, si no fuese el hijo de Ricardo Lagos, ¿sería presidente del Senado? Tengo muchas dudas. Y ya la gente ya está saturada de los pitutos, siempre los mismos, los que se repiten los platos. Entonces, en un momento dado, ¿eso cómo se manifiesta? Por una abstención. Esto es un recado que envía el electorado chileno y de algún modo el pueblo chileno a los políticos, que ellos se hagan responsables y de manera desafortunada no lo van a hacer. Ahora esto deja varias tareas para enfrentar lo que va a ser la elección definitiva en octubre próximo, donde en la última elección municipal Antofagasta registró precisamente una de las más bajas concurrencias. ¿Cómo puede hacer para que los partidos puedan revertir finalmente esto y no estemos lamentando situaciones muy parecidas a lo que sucedió este fin de semana? Digamos que los partidos políticos deben trabajar, dar la impresión por lo menos de trabajar por la gente. Y yo miro un partido que acá se está haciendo leso desde hace muchos años. El Partido Radical tiene a un senador que es presidenciable, tiene a una diputada que no era del Partido Radical antes, pero que lo fue ahora, la hacen ganar, tienen un ministro actual de la defensa, era un ex radical de la región, y tienen una ministra de minería. Yo no veo a ningún momento que Antofagasta está más en el tapete, teniendo 4 radicales relacionados con la región en el centro. Es decir, acá los partidos radicales, ¿qué impresión me da? Que se transforman en un partido de operadores. Entonces, Pesano debería cambiar de nombre porque no es más un partido político, se trabaja simplemente por operadores. Y da la impresión, obviamente, que los operadores trabajan para ellos o para tener poder, pero nunca para buscar el bien general. Y acá yo creo que es una cierta pregunta. La ADC a nivel de militancia también stagna, el Partido Socialista también, el Partido Comunista también, y la derecha también. Es decir, a un momento dado, reitero, la gran revolución que debe producirse para evitar que aparezcan caudillo, populismo, son los partidos políticos. Deben hacerse la pregunta, ¿por qué no atraímos gente? Y yo creo que eso pasa por una renovación de los diferentes cuadros. Ahora, para ir redondeando un poco, ¿cómo se reencanta a esta ciudadanía, a este votante
que está ya mostrando evidentemente un descontento, ¿cierto? Este ausentismo es una forma también de demostrar ese descontento, sin duda, y cómo pueden los partidos también revitalizarse. Lo decía también el senador Guillé, viene este proceso ahora de refichaje, de mostrar y transparentar finalmente cuánta gente tienen los partidos y cuán activa está esa gente, porque al parecer, por ejemplo, en este tema de las primarias debieran haber ido por lo menos los militantes y parece que tampoco fueron convocados ellos. Sí. Bueno, cuando murió Elwin, que supuestamente era un momento histórico, el último, yo miré toda la ceremonia, el único momento que me emocionó es cuando Carolina Goich indicó que hacía un mea culpa. Pedía culpa por parte de los políticos, que no entendieron muchas cosas, por malas prácticas, malas costumbres. Empezando la clase política, de los que están en el cargo deberían hacer un mea culpa. ¿Y qué vemos nosotros? Que da la impresión que están viviendo en un país que no es el nuestro. Es decir, lo que concierne a la corrupción, ponen un senador en la cárcel, sale el mundo a proteger. ¿Por qué ponen un senador en la cárcel cuando hace poco liberaron a pedófilo? Es decir, llegamos a ese tipo de argumentación. Si este señor es corrupto y si se tomó esa medida es porque hay realmente el indicio que nos diga que es corrupto. Hay que hacer una gran limpieza para que no hay confianza. Es como cuando tu mujer te engaña. Después es muy difícil, o terminas, o si vuelves a darle confianza va a ser muy difícil. No en mi caso, en tu caso, pero es un ejemplo, ¿me entiendes? Y yo creo que en eso estamos, en una situación de desconfianza. Y cuando se quebranta la desconfianza es muy difícil retrocederla, sino por un proceso, de algún modo, de reformista. Claro que sí, limpiar un poco eso, renovarlo, que es quizás la gran alternativa precisamente con los nombres que tú dabas, con la Revolución Democrática, quizás haciendo un trabajo distinto, pidiendo cosas distintas como rebajar la dieta parlamentaria, cosas que no se habían visto en este país. Pero también lo que vemos es figuras como Alejandro Guillé criticando un poco al gobierno y una nueva mayoría un poco dividida. ¿Cómo ves también ese análisis en el sentido del trabajo que debió haber hecho el gobierno para dar un respaldo a este proceso, para llamar a la ciudadanía también a ser parte de él y por sobre todo ir dando esos espacios a los candidatos que había? Porque es bien certero en decir que hay una falta de liderazgo del intendente Valentín Volta, situación que también respalda la diputada Marcela Hernando, quien también le ha dado bastante duro al intendente. Sí, digamos que yo veo ahí dos vertientes. La primera, esa crítica acerca del señor Volta es una constante y ya viene desde hace hartos meses. Se le critica la falta de liderazgo. Y es verdad que hay diferentes seremías que no están ocupadas y no es normal que los puestos queden vacantes tanto tiempo. Claro, no hay ni siquiera vocero de gobierno, o sea, es tan importante el en este momento y no está acéfala esa seremía. Entonces, igual eso indica que aquí hay un problema en cuanto a la ejecución de una política, de un liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Pero por otra parte, eso quizás debería venir desde la moneda, indicarle a él, o desde su partido político, desde el centro, indicarle, ponte las pilas, porque acá hay un grave problema. Si no hay liderazgo, permite justamente abrir flancos. Pero por otra parte, si uno se fija también en ese senador Guillé, a quien siempre va a apoyar la diputada, porque la primera figura del Partido Radical, relacionado con el Partido Radical, es el senador Guillé, es de atacar acá las cabecillas. Por ejemplo, ya eliminó a Araya de las primarias. Ahora, ¿a quién está atacando? Al intendente. Ya había un ruido antes también entre el senador y él. Entonces, ¿qué está haciendo básicamente el señor Guillé? Asentando una situación hegemónica de poder. Él se está instalando acá. Lo lamentable es que está jugando simplemente en los pasillos y un poco en los sets televisivos, pero a nivel de relación con la masa popular, aquí yo creo que hay un distanciamiento muy grande. Ahora vienen las elecciones definitivas de octubre y surge otro tema, porque así como se ve la baraja, como se ve el panorama, va a haber gran dispersión de votos, va a estar disgregado entre tantos candidatos, muchos fuertes también en el sector de la derecha, con Manuel Rojas y Karen Rojo todavía también como alcaldesa, y la irrupción de Daniel Adaro, entre otras cosas. Eso va a ir disgregando el tema de los votos, se van a ir repartiendo, y entonces volvemos a un tema: si va poca gente, ¿cuál va a ser la representatividad de la autoridad que finalmente elijamos? Bueno, ese que es el gran desafío y quizás la gran interrogante ahora. Mire, todo el mundo criticaba un argumento que no me parece, pero todo el mundo critica el hecho que Michelle Bachelet lo eligió 40% del universo electoral. Es decir, tiene muy poca representación. Ya, ok, muy bien, pero las reglas son las reglas. El que gana la mayoría de los votos es el que gana. Ahora, esto te indica una cosa, que cuando el universo electoral no evoluciona mucho, eso permite hacerlo previsible. De manera desafortunada, por miedo de ir a buscar voto,
En vez de ir a buscar votos, ¿qué están haciendo los candidatos actuales? Están contando cuántos votos tienen. En vez de ir a encantar, en vez de levantarse la chaleca y las camisas para ir a buscar los votos a la calle, en el pueblo, en el medio popular o donde sea. Y eso no se ve. Entonces nos da la impresión que, aparte por Karen Rojo, yo creo que Karen Rojo la encuentro muy activa, de manera que siempre critico, populista, lo que quiera, pero está muy activa. Se nota una cierta, para no decir desesperación, muchas ganas de quedarse con el cargo. Pero lo otro nos da la impresión que mueren de ambición para ganar la alcaldía de la quinta ciudad de Chile, de la región la más importante. No se ve esa pasión, salvo por el señor Adaro también, quizás. Sí, claro, no se ha visto ese trabajo en terreno. Llama la atención, Manuel Rojas está muy pasivo también en todo este proceso, quizá viendo como espectador lo que sucede con el resto de los candidatos. Como tú dices, no se ha visto ese trabajo en terreno, quizás habrá que esperar también la inscripción también de candidatos y quizás ahí también el panorama cambie un poco, pero esa tarea de volver a la calle, de volver al puerta a puerta va a ser fundamental en un contexto que ya sabemos va a ser bastante distinto en cuanto a los recursos que se utilicen para la campaña y a la supervisión y la lupa que va a estar frente a ese gasto también. Eso yo creo que es una gran culpa de estas primarias. Yo creo que se está dilatando el inicio de campaña. Ya estamos muy cerca de la fecha límite. Yo creo que hoy en día, del día fatal, yo creo que hoy en día lo único que espero es que de verdad se haga una campaña donde ya se deja de pensar los ruidos de pasillo y quién me apoya a quién, sino que esta vez hablemos por fin de la ciudad, que en sí el proyecto que nos interesa a todos. Y de ideas para la ciudad. Queremos agradecer, como siempre, la voz y el comentario, el análisis del académico de la Universidad de Antofagasta y también doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Nos vamos a separar un momentito.